Zinemagien artean, emakumeek zuzendutako zinemaren karabana Bilbora dator aurtengoan ere 15. edizioarekin. Txoko ezberdinetako filmak ekarri ditugu, izan Iran, Brasil, Marruekos eta nola ez Palestina. Izan ere KCD-en eta karabanan, Palestinako genozidioa salatzen jarraitzeko konpromisua mantendu nahi dugu. Actos como el de la caravana de mujeres elevan la conciencia sobre una realidad que muchas veces viene estereotipada. Como sociedad civil tenemos que exigir a nuestras instituciones que sigan poniendo en primera línea los derechos humanos, porque muchas veces se camuflan o se esconden detrás de ideologías o de intereses políticos y económicos. Creo que todos necesitamos espacios en los que pensar juntos, en los que debatir juntos y en los que darnos cuenta de que no estamos solos. So the correct question should be here, what would happen if women in Palestine were not living under the survival mood? What would be her role? What she's capable of doing? When it's come to discussing that they are living in survival mood and they are forced to do and to be resilient as they are. It was not by their choice. Creo que el cine que puede aportarnos fundamentalmente, pues poder visibilizar que la obligación de ser felices y por tanto el derecho a la libertad, el derecho a decidir sobre nuestra propia vida y el derecho a tener un proyecto de vida que merezca la pena es algo a lo que no podemos renunciar en ningún momento de nuestra vida. El cine es una herramienta hermosa, ¿no? Como con muchas formas de contar las problemáticas, de abordarlas, ¿no? De llevar, son herramientas que llegan, que calan. Y sentir, conectar muy bien con las emociones como nos permiten estas formas artísticas como el cine, ayuda a que la persona se asome a esa otra realidad, en este caso de VIH, pueda ver el dolor que genera vivir en silencio una enfermedad por el oscurantismo, la vergüenza, el estigma, la ocultación, y al conectar con esa persona puedes tomar otras decisiones en el día a día que van en la línea de lo que verdaderamente sabemos que es saludable. La comunicación es clave para la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres. Los derechos humanos tienen que estar en primera línea siempre. Al conocer opiniones de otros, también podemos revisar las nuestras. Todo espacio que ayude a eso es necesario y yo diría que en muchos aspectos es imprescindible. La caravana lleva 15 años generando emociones, reflexiones para transformar la realidad. Sin ellas no hay cambio social.